Quiero que abran sus Biblias en esta noche en el libro de Deuteronomio, capítulo 27. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Deuteronomio, capítulo número 27. Gloria a Dios. Y leemos, hermano, los versos 12 y 13 del libro de Deuteronomio, en el capítulo número 27. Y en esta noche, mientras buscan el texto, quiero saludar a nuestro amado pastor Andrés Espejo, que es secretario nacional de la obra, oficial de la obra y asistente también de la Junta Internacional, que está con nosotros junto con su amada esposa, nuestra hermana Zarela, gloria a Dios, y también al pastor Edgar Cari, que es también oficial de la obra en el Perú y también pastor de Chiclayo. Y en esta noche estamos en los presbiterios de Chiclayo, ¿no? Es una confraternidad de los presbiterios en la región de Lambayeque. Alabado sea el Señor. Saludo a todos los pastores que están acá en la plataforma, a todos los hermanos obreros que están también en la parte de abajo, que Dios los bendiga mucho. Pero vamos a entrar a la predicación de la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Deuteronomio capítulo 27, los versos 12 y 13. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice lo siguiente: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Baal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hablar en esta noche sobre Israel frente a Gerizim y Ebal, o Israel frente a la bendición o frente a la maldición. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, te agradecemos en esta noche por esta bendita noche, Señor, esta confraternidad y tu bendita palabra, Señor, que hemos leído. Te pido, Señor, que tú ministres, te pido que tomes el control, te pido, Señor, que te glorifiques en esta noche, hablando a cada corazón, salvando las almas, Señor, tocando los corazones. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has congregado para lo mejor, por esta convocatoria, Señor, en donde, Dios mío, tú hablas. Este mensaje es de ser libres y ser siempre libres, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Tomen asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Gloria a Dios. En esta noche quiero hablar de dos aspectos rápidamente, gloria a Dios, pero que nosotros estamos familiarizados. Y cuando nosotros no conocíamos a Dios, el diablo nos engañaba y nosotros, en nuestra ignorancia de realmente qué es lo que nos rodea y las cosas que están alrededor nuestro, cómo se mueven, las cosas que suceden, que nos afectan a nosotros, que no es otra cosa que lo que entre nosotros entendíamos como tener buena suerte o tener mala suerte. Y nosotros nos alejábamos de objetos, nos alejábamos de cosas que entendíamos, porque en nuestra ignorancia nos enseñaron que hay cosas que dan mala suerte. Y también nos enseñaron por tradición. Esto es algo que heredamos y nos decían que hay cosas que dan buena suerte. Y uno se va formando en esa distorsión, en esa ignorancia, en esa mentira y en ese engaño. Claro, quiero decirte que en el lenguaje bíblico
en la realidad, el mundo que realmente nos rodea, no existe ni la buena suerte, ni existe la mala suerte. Eso es un invento, eso no es algo que nosotros entendemos por la palabra, que nosotros mismos hemos experimentado, y a veces pensábamos que nos había venido una racha de mala suerte, o que nos había venido una racha de buena suerte, pero cuando llegamos al conocimiento de la palabra, nos dimos cuenta que eso no existe, hermano. Porque cuando uno es engañado, cuando uno tiene esa forma de pensar, entonces el diablo nos va a llevar a los brujos, a los espiritistas, a los adivinadores, que van a tratar de leerte las manos, te van a poner el cuy, te van a pasar el huevo, te van a pasar una serie de brujería, hechicería, parapsicología, y el diablo te engaña. Y los parapsicólogos, los brujos, los hechiceros, también a las personas que van a sus consultas, les engañan porque les venden amuletos. Nosotros teníamos amuletos. Yo también tuve mi amuleto. La pata de conejo, nosotros decíamos que nos da buena suerte. Teníamos los guairuros, que eran también como unos frijolitos rojos y negros, y los poníamos en la mano de los niños para que no los ojeen, para protegerlo del mal de ojo, decíamos, para que no se perturbe, y usábamos una serie de cosas que supuestamente nos decían que eso nos traía buena suerte. Yo me acuerdo que cuando era niño jugábamos a las canicas, a las bolitas, y yo tenía mi bolita de la buena suerte. Algunos tenían su billete de la buena suerte. Otros tenían algo que decían, eso me da buena suerte. Y se aferran y lo guardaban y decían, este objeto es lo que me ha traído fortuna, este objeto es lo que me abre puertas en el trabajo. Pero cuando uno viene a la Biblia, cuando uno se da cuenta o uno se enfrenta con la realidad, con el mundo real, en el mundo real no existe buena ni mala suerte, hermano. Bendito sea el Señor. Porque cuando viene una calamidad, cuando viene un problema, el amuleto no te va a sostener, el amuleto no te va a ayudar, el amuleto no te va a dar buena suerte ni te va a salvar, porque un amuleto es una cosa inerte. Una pata de conejo es una pata de conejo, no tiene ningún poder, no tiene ninguna influencia, no puede detener nada, no puede influir en nada, porque es algo inerte. Hermano, la lógica, date cuenta, ninguna de esas cosas tiene ningún poder sobrenatural para poder detener algo, o atraer algo, o atraer dinero, o atraer fortuna, o atraer mujeres, o atraer poder. Ninguna de esas cosas tiene poder. Alabado sea el Señor. Solo Dios puede hacerlo. Y la mayoría de personas, especialmente aquellos que aspiran a cargos públicos, aquellos que tienen responsabilidades empresariales, los empresarios, los militares y personas que tienen empresas y tienen responsabilidades, muchos de ellos, en la gran mayoría de los casos, recurren al brujo. Tienen su espiritista, tienen su santero, tienen su babalago, gloria a Dios, y tienen una serie de consultores y asesores espirituales que, ¿en qué se basan ellos? En ritos, en trabajar con mesas espirituales o en trabajar con amuletos, y en donde ellos hacen mezclas de pócimas y una serie de cosas terribles que se ha difundido, y que la gente llega a tener una ceguera espiritual y llega a confiar ciegamente en eso. Otros utilizan
el supuesto poder de un brujo para querer hacerle daño a su oponente, a su competencia, a su enemigo. Una mujer puede usar a un brujo y va a un brujo porque le dice: yo quiero que me atraigas el amor de mi esposo o de un hombre o de una mujer. El diablo engaña con eso y mucha gente cree esas cosas. Otras personas dicen: andas perturbado, estás enfermo, te han hecho brujería, te han hecho mal, te han hecho daño. Y a veces van a un brujo y el brujo le dice: sí, lo que tú tienes es que te han hecho un daño y yo puedo revertir ese daño. Yo voy a hacerte un trabajo para que todo ese daño retroceda y entonces te vaya bien. Eso es lo que dicen los hombres, eso es lo que dicen los brujos. Y realmente, gloria a Dios, es terrible ver cómo el avance, cómo la brujería ha avanzado tanto, hermano. Y la brujería se ha vinculado mucho con la política. Bendito sea el Señor. Casi todos los presidentes en el mundo, de hace muchísimos años atrás, miles de años atrás, hasta el día de hoy, tienen su brujo, tienen su consultor espiritual. Ellos a veces van a una reunión evangélica y dicen que son cristianos. Gloria a Dios. Por eso yo no le creo a los políticos. Los políticos van a un lugar y quieren quedar bien con la gente. Ese es su trabajo. Ellos son así, así fueron formados. Gloria a Dios. Ellos no buscan la verdad, no aman la verdad. Ellos quieren poder, ellos quieren posicionarse, ellos quieren ocupar buenos puestos y no les interesa. Si eso viene de Dios, es bienvenido. Si viene del diablo, también es bienvenido, según ellos. Lo que quiero decirle es que el hombre que no tiene a Dios, que está ciego, el hombre que no tiene a Dios, no importa de dónde le venga el bien o la ayuda, si es de Dios o del diablo, ellos van a decir: es bienvenido esto. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, cuando uno empieza a interiorizar, a adentrarse dentro del conocimiento de la Biblia, de las enseñanzas que Dios nos da para nosotros, uno conoce la voluntad de Dios, uno conoce los planes de Dios, uno conoce los propósitos de Dios. ¿Cómo ama Dios? ¿Qué piensa Dios? Y entonces ahí uno se va dando cuenta de que no existe la buena suerte y la mala suerte, hermano. ¿Qué es lo que existe realmente? Es lo que yo le estoy leyendo acá. Mire, cuando Dios, nuestro Dios Todopoderoso, dirigió a su pueblo a una comunidad de aproximadamente 2 millones de personas. Ellos están a punto de entrar a la tierra prometida. Precisamente estos dos montes, dice: cuando hayas pasado el Jordán y usted se va a Israel, hermano, Israel es pequeño. Israel es del tamaño del departamento de Ica, tal vez del departamento de Lambayeque. Así es todo Israel. Y usted está en Tel Aviv y a media hora está Jerusalén. Y usted quiere ir al mar Muerto, al mar Salado, y está ahora 20. Y quiere irse a el mar de Galilea o el lago de Genesaret, está 45 minutos al norte. O sea, todo está cerca. Es como que usted se quiere a Lambayeque, quiere irse a Monsefú, a Tumán, a lo más lejos que puede ser el límite, podríamos ir cerca a Piura. Eso es lo más lejos. Todo está cerca, hermano. Cuando el pueblo de Israel estaba terminando su peregrinación en el desierto de 40 años, ellos van a entrar a la tierra prometida. El Señor les dice que cuando ellos hayan pasado el Jordán, tenían que ponerse frente a 2 montes. El monte primero era el monte de Gerizim, se llamaba el monte Gerizim, y el otro monte era el monte Ebal. Otra de las cosas que usted va a ver en Israel es que cuando se habla del desierto, en el desierto no es como nosotros lo vemos acá en el Perú, que es totalmente plano y es una extensión es totalmente plana. No, allá hay muchos montes pequeños, hay muchos montes.
el Mar Muerto, gloria a Dios, todo ese recorrido del desierto de Judea son montes y montes y montes, pequeños, hermano, gloria a Dios, pero son montes. Y habían dos montes, uno se llamaba Gerizim y el otro se llamaba Ebal, eran simbólicos. No quiere decir que un monte traía bendición y que el otro monte traía maldición. No quiere decir. Dios está usando una figura. Dios está usando un ejemplo. Dios es un Dios didáctico. Dios es un Dios que habla claro. Y Dios quería que su pueblo entendiera. Que su pueblo entendiera que había maldición y que había bendición. No había suerte. Porque las naciones a donde ellos iban a entrar, las naciones que ellos iban a conquistar, que estaban pasando el río Jordán, eran 7 naciones, y en esas 7 naciones eran dados a la brujería, a la hechicería, al satanismo, a los ritos diabólicos, a consultar a los muertos, y eso había desagradado a Dios terriblemente. Porque eso significa decir: yo no quiero depender de Dios y prefiero creer en el ocultismo, en la mentira y el engaño, pero no quiero que Dios dirija mi vida. No quiero ponerme en la mano de Dios. Eso es lo que hicieron esas naciones. No queremos la bendición de Dios. No queremos la ayuda de Dios. Nosotros mismos podemos salir adelante. Nosotros mismos vamos a ser triunfantes. Nosotros mismos vamos a ganar a nuestros enemigos. Eso es lo que ellos pensaban. Esas naciones eran naciones enemigas de Dios. Esas naciones no querían saber nada de Dios. Y eso, que si usted estudia la palabra de Dios, por esas naciones estuvieron Abraham, Jacob, Isaac. O sea, había revelación de Dios. No podemos decir que eran naciones nómadas, que eran naciones donde nunca se habló de Dios. Sí, ellos tenían nociones del Dios Todopoderoso, pero ellos escogieron desechar a Dios. Ellos dijeron: vamos a dejar a Dios de un lado y nosotros mismos vamos a forjarnos nuestro propio destino. Y entonces esas naciones, eran 7 naciones, esas naciones se volvieron naciones muy corruptas en todo el sentido de la palabra. Había consultas a los muertos, habían crímenes, asesinatos, había una corrupción sexual terrible, eran naciones, hermanos, sanguinarias, perversas, gloria a Dios, diabólicas totalmente. Y entonces, cuando Dios quiere llevar a su pueblo a conquistar esas naciones, Dios primero le enseña a su pueblo que hay bendición y que hay maldición. Que si ellos quieren la bendición, entonces tienen que obedecer a Dios. Y si ellos no van a obedecer a Dios, entonces van a tener la maldición. Alabado sea el Señor. Mire ustedes, yo estoy frente a ustedes. Aquí hay más de 8,000 sillas. Gloria a Dios. Y aquí podemos decir hay 4,000. Y aquí hay 4,000. Yo les podría decir, esta parte de acá, gloria a Dios, ustedes son, y para que entiendan, no era así realmente, pero Dios le dice que 6 tribus estaban frente al monte Gerizim. Y entonces las otras 6 tribus estaban frente al monte Ebal, Gerizim y Ebal. Estas tribus representan la bendición y esta la maldición. No es así realmente, pero Dios les está diciendo para que ellos entiendan que existe la bendición y que existe la maldición. Y que ellos tenían 2 montes o 2 conductas, ellos tenían, gloria a Dios, 2 destinos, y que ellos tenían que tomar la decisión. No es que les caía la maldición y que eso era un determinismo, que eso era la suerte, y que si tu suerte está plagada de dolores y sufrimiento, entonces ya pues tienes que aceptar, porque eso está determinado. No existe eso, hermano. Realmente, gloria a Dios, existe la bendición y existe la maldición, y uno tiene que tomar su decisión. Dios nos ha hecho seres libres. Dios nos ha hecho seres con libre albedrío. Usted tiene la capacidad de decidir. Usted mismo, gloria a Dios, usted puede decidir en esta noche si va a seguir a Dios
o no va a seguir a Dios. Ahí está la bendición y también la maldición. Mire lo que dice la palabra. En el verso 12 dice: cuando hayas pasado el Jordán, estos se estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Y en el verso 13 dice: y estos se estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Gloria a Dios. Dice, gloria a Dios, en el verso 15. Fíjese, dice: y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Y ahí empiezan las maldiciones. Las maldiciones vienen producto de los pecados. Las maldiciones vienen producto de la desobediencia a Dios. Lo que Dios está queriendo decir es: si tú quieres la bendición de Dios, tienes que obedecer la voz de Dios. Si tú quieres que te vaya bien, tienes que obedecer la voluntad de Dios. Tienes que sujetarte a Dios. Y para sujetarte a Dios, tienes que informarte. Tienes que saber qué ama Dios, qué no ama Dios, qué es lo que Dios detesta, qué es lo que Dios ama, qué es lo que Dios no quiere que tú hagas y qué es lo que Dios quiere que tú sí hagas, hermano. Y en la Biblia nosotros tenemos muchísima información desde el libro del Génesis, gloria a Dios, desde Adán y Eva, cuando Dios los puso en el huerto del Edén y les dijo: de todo árbol del huerto ustedes pueden comer. Y ese huerto era enorme, ese huerto era muy grande, habían miles y miles de árboles, pero Dios le dice: pero hay un árbol en el centro del huerto, y de ese árbol ustedes no pueden comer. Pueden comer de cualquier. Dios le empieza a poner límites. Dios empieza a probar su obediencia. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y las consecuencias de la desobediencia a Dios fue que Dios los lanzó del huerto. Otra de las consecuencias es que Adán y Eva y toda su descendencia iban a comer, gloria a Dios, iban a alimentarse con esfuerzo y sacrificio, con el sudor de su frente. Alabado sea el Señor. Porque en un lugar donde era el Edén, todo brota naturalmente, todo es natural y todo sale y hay en abundancia, y la fruta y todo lo demás es hermoso, es maravilloso. Pero cuando ellos estuvieron fuera de Edén, se iban a encontrar con tierras, gloria a Dios, eriazas, con tierras que tenían piedras, que tenían, gloria al Señor, con tierras que también tenían otras plantas que ahogaban la buena semilla. Entonces ellos se enfrentaron con dificultades, y usted tiene el siguiente ejemplo de Caín y Abel, hijo de Adán y Eva, que dice que Abel presentó una buena ofrenda a Dios y dice que Dios se agradó. A Dios le gustó la ofrenda de Abel, porque dice que buscó de lo más gordo, se preocupó y le presentó una ofrenda a Dios, porque la ofrenda representa gratitud a Dios. Porque a través de la ofrenda no es realmente lo que Dios necesita una ofrenda. Yo no necesito una ofrenda, hermano, pero Dios quiere ver a través de tu ofrenda, gloria a Dios, quiere ver tu actitud, quiere ver tu agradecimiento, quiere ver tu amor a Dios. Y Abel era un joven que amaba a Dios y lo demostró con su ofrenda. Pero Caín, que era su hermano, dice la Biblia que pasando por un lugar donde él sembraba, él agarró cualquier cosa y dijo: la llevo a Dios, y Dios no se agradó de su ofrenda. Pero la Biblia dice que Caín mató a su hermano Abel. Y usted va a ver desde el principio de la Biblia cómo se van dando las generaciones tras generaciones, y se va a ver gente perversa como Lamec, el primer bígamo, se va a ver como Nimrod, el primer tirano. Usted va a ver otros personajes perversos, hermano, pero también va a haber otros personajes que amaron a Dios, que agradaron a Dios, como dice la Biblia, un Enoc. ¿Quién no quisiera ser como un Enoc? Enoc, dice, caminó con Dios, era amigo de Dios, y Dios se lo llevó porque Dios amaba a Enoc. Y a través de
todo libro de la Biblia que registra la historia de la humanidad, usted va encontrando actitudes buenas y malas, y que las actitudes buenas y una ofrenda buena y una disposición buena, una obediencia a Dios, gloria a Dios, andar con Dios como lo hizo Enoc, le trajo bendición de parte de Dios. Dios amó a Enoc y se lo llevó al cielo. Pero usted va a ver cómo terminaron Nimrod, cómo terminaron esos tiranos que edificaron una ciudad y dijeron: vamos a edificar una ciudad cuya cúspide llega al cielo. Ellos estaban contrarios a la voluntad de Dios, porque Dios les había dicho que ellos tenían que poblar la tierra. Dios no les dijo que ellos tenían que reunirse en ciudades, sino les dijo: ustedes tienen que expandirse y poblar la tierra. Pero ellos se reunieron y dijeron: no, no vamos a obedecer a Dios. Nosotros vamos a reunirnos y vamos a construir una gran ciudad. Y por eso viene la maldición. La maldición para ellos fue la confusión de las lenguas, y no se entendía ni el uno al otro, y ahí vienen maldiciones, sus maldiciones tras maldiciones. Y luego la Biblia, cuando habla de Noé, dice que había mucha violencia sobre la tierra. ¿Y sabe qué? El producto de la violencia que había, la gente era muy violenta en el tiempo de Noé, y entonces Dios determina destruir, Dios determina traer un diluvio, hermano, y matar a casi todos los pobladores de la tierra y a todas las bestias, y dejar solo 8 personas, y dejar también un grupo de animales, gloria a Dios, para que ellos se reprodujeran en otra generación. Usted va a ver la consecuencia: desobediencia a Dios, rebeldía a Dios, violencia, maldad y juicio de Dios. No existe suerte, hermano. Existe la bendición de Dios, gloria a Dios, o existe la maldición de parte de Dios. Usted está o bajo la bendición de Dios, o usted está bajo la maldición de Dios. No hay término medio. Alabado sea el Señor. Pero usted es el que escoge. Dios no quiere maldecirlo. Por eso Dios lo trae a estas campañas. Por eso Dios lo lleva a la iglesia. Por eso Dios quiere abrir el entendimiento, bendito sea el Señor, para que uno entienda que no existe buena suerte ni mala suerte, que uno mismo tiene que aprender a obedecer a Dios. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra en el verso 15 del capítulo 27. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Maldito el que hiciere errar al ciego. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Maldito el que se ayuntare con una bestia. Maldito el que se acostare con su hermana, hijo de su padre o de su madre. Maldito el que se acostare con su suegra. Maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y el pueblo dijo amén. ¿Se da cuenta, hermano? Todo el que hiciere lo malo iba a tener la maldición. Alabado sea el Señor. Pero también dice la palabra de Dios en el capítulo 28, dice: y acontecerá que si oyeres atentamente, el secreto está en oír atentamente la voz de Jehová. El diablo no quiere que oigas la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el Dios de este mundo, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, la luz de la palabra. El diablo te tiene ciego, el diablo te tiene mudo, el diablo te tiene atado, el diablo te tiene pisoteado, te tiene prisionero cuando no conoces la palabra de Dios. El secreto, hermano, gloria a Dios, está en acercarse a Dios.
en conocer la palabra. Por eso dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También dice, si tú oyes la palabra de Dios atentamente, entonces dice también, solamente anhelarlo, tienes que hacer lo bueno, como dice la palabra de Dios. Si obedecieres la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti estas bendiciones. El verso 4 dice, bendito el fruto de tu vientre. Tus hijos nacerán sanos. Tus hijos nacerán con bendición. El fruto de tu tierra será bendito. Hermano, sembrarás y no habrá plaga. Sembrarás y no habrá, gloria a Dios, inundaciones, y no habrá ningún fenómeno de la naturaleza que vaya y destruya tu sembrío. Por eso dice, bendito será el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas serán benditos. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Si tú puedes decir, bendito será tu trabajo. Si tienes un puesto en el mercado, serás bendito. Si eres panadero, serás bendito. Gloria a Dios. Si siembras verduras, serás bendito. Si vendes frutas, serás bendito. Serás bendito tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Cuando entres o salgas, estará la bendición de Dios. O sea, cuando viajes, hermano, yo cuando viajo me pongo en la mano de Dios. Cuando salgo, tomo un avión, gloria a Dios, o un carro, yo sé que tengo la bendición de Dios. Seré bendito cuando salgo, seré bendito cuando retorno, porque uno está siendo obediente a la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice el verso 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Hay gente que nos odia. Hay gente que quiere verte mal. Puede ser un vecino, puede ser un amigo, un compañero de trabajo, puede ser alguna persona que se levanta contra ti, que quiere hacerte daño a ti, a tus hijos. Y la Biblia dice que si la bendición de Dios te alcanza, entonces dice que Dios derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Ellos estarán planificando, ellos estarán tramando, maquinando. Tú no los ves, tú no te das cuenta. Ellos están viendo cómo, gloria a Dios, lanzarte al abismo, cómo hacerte caer, cómo destruirte, cómo arruinarte, cómo ponerte una trampa. Pero Dios trabajará. Dios mandará su ángel. Dios, hermano, destruirá. Dios frenará a tu enemigo. Dios, gloria a Dios, lo derrotará. Porque dice la Biblia, gloria a Dios, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios, verso 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Y sobre todo, esto es importante, sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Cuando David, hermano, fue ungido por el Señor, tenía tal vez 16, 17 años. Cuando Saúl tuvo perturbaciones, que era el rey en ese tiempo, David era un simple pastor de ovejas, pero Dios lo escogió, Dios lo ungió, porque Dios se agradó de David. David era un adorador a Dios. David componía alabanzas, se deleitaba adorando a Dios. Era un pastor de ovejas, pero no desperdiciaba el tiempo. Él estaba pastoreando sus ovejas, pero pastoreando sus ovejas adoraba a Dios, alababa a Dios, hacía composiciones para Dios,
tenía una comunicación con Dios. Y Dios se agradó de David. Y Dios bendijo a David. Y cuando Saúl, que era un rey a quien Dios lo ungió, y Saúl desobedeció a Dios, se volvió un desobediente, un profano, entonces le vino una perturbación. Y le venía, gloria a Dios, ataques de pánico. Y dice que venía un espíritu malo de parte de Jehová que lo perturbaba, lo hacía temblar, le entraba miedo, tenía escalofríos, tenía, gloria a Dios, terrores, hermano, pánico, le entraban unos miedos terribles. Y entonces sus consejeros le dijeron: búsquese el rey, alguien que venga y toque el arpa y toque unas notas musicales para que se vaya el espíritu malo. Y uno de sus consejeros de Saúl dijo: yo conozco un joven, y ese joven, gloria a Dios, es valiente, es temeroso de Dios, es hermoso, es valiente, es temeroso de Dios, gloria. Pero dice una cosa importante: y Jehová está con él. ¿Quién no quiere tener, hermano, en su empresa, quién no quiere tener cerca a él o cerca a tu casa a alguien que tú sabes que Jehová está con él, que Dios lo bendice, que Dios lo ayuda? Bendito sea el Señor. José era un joven que llegó como esclavo a Egipto, pero dice la palabra de Dios que Potifar, que era el que lo compró como esclavo, dice, vio en él que Jehová estaba con él, que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Alabado sea el Señor. Hermano, realmente Dios hace eso, que Dios prospera la obra de tus manos. Donde tú vayas, eres bendición. Lo que tú haces trae bendición a la empresa, trae bendición al lugar donde tú vas, porque dice la palabra del Señor acá, gloria a Dios, que Jehová enviará bendición, y sobre todo en lo que pusieres tu mano, Dios lo bendecirá, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y quiero ir terminando. Dice: te confirmará Jehová tu Dios por pueblo santo suyo. No es por pueblo suyo. O sea, no es que Dios te va a considerar solamente por su pueblo. Dice, por pueblo santo suyo. Porque si tú eres un corrompido, si tú eres un mentiroso, si tú eres un idólatra, si tú eres una persona abusiva, ladrón, estafador, si tú eres un asaltante, si tú eres un extorsionador, eres un injusto, un abusivo, no eres pueblo de Dios. Porque hay muchos que mienten y dicen, yo soy el pueblo de Dios. Y algunos falsos profetas dicen, Jehová está contigo, Jehová te ayudará y te bendecirá. Pero eso va contra la palabra, porque la Biblia dice que serás pueblo santo suyo. Si eres un pueblo santo, eres un pueblo de Dios. Si estás apartado de la borrachera, si estás apartado, gloria a Dios, de la droga, del vicio, de la inmoralidad, de la homosexualidad, si estás apartado del adulterio, de las fornicaciones, si estás apartado del engaño, de la trampa, de la mentira, eres pueblo de Dios. Y Dios está contigo. Y Dios te prosperará. Y Dios te ayudará. Y Dios te bendecirá. Si alguien te dice lo contrario, ahí está la Biblia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y esto lo digo porque hay mucha gente que anda buscando su predicador favorito, anda buscando a alguien que le diga, ora por mí, tráeme bendiciones. Pero quiero decirte que si tú no estás decidido a dejar el pecado, se pueden hacer miles de oraciones por ti, pero Dios no te va a bendecir. Alabado sea el Señor. Hay personas que hacen eso. Dicen, ya llegó tal predicador, llegó tal, traigan al pastor para que ore por mí.
Y esa oración Dios la va a respaldar si es que hay arrepentimiento, si es que hay deseo de cambio, si es que tú realmente has decidido arrepentirte de tus pecados y decirle al Señor: ayúdame, no voy a volver a hacer esto. Gloria a Dios. Ahí Dios empezará a sanarte. Si tienes un cáncer, si tienes un tumor, si tienes un mal, gloria a Dios, y te humillas y te arrepientes, entonces Dios se agradará de ti y Dios empezará a bendecirte y Dios empezará a levantarte. Si estás en la ruina, si estás hecho pedazos, si estás en la miseria, si estás destruido y necesitas la ayuda de Dios, lo que tienes que hacer es ponerte a cuentas con Dios y decirle: Señor, he pecado, he hecho lo malo. Eso es lo que yo tuve que hacer, hermano. El pastor Espejo, el pastor Edgar Cari, tuvimos que hacer eso. Tuvimos que darnos cuenta que estábamos perdidos, que estábamos mal, que nos estábamos yendo al abismo. Gloria a Dios, y estábamos equivocados. Eso se llama arrepentimiento. Dice cambiar: estoy yendo para acá. El arrepentimiento es: ahora voy para allá, en sentido contrario, pero gloria a Dios, en el sentido que Dios quiere. Dios quiere que tú seas pueblo santo suyo. Gloria a Dios, como lo ha jurado: cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra, fíjese, escucha, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Alabado sea el Señor. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Jehová te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Lo vuelve a decir: y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esta es la bendición de Dios, hermano. Si nosotros queremos que Dios bendiga nuestro país, tenemos que tener un país que conozca la palabra. Si queremos que Dios bendiga al Perú, que Dios bendiga a Chiclayo, tenemos que enseñar la palabra de Dios casa por casa. Tenemos que enseñar la palabra de Dios en hospitales, en mercados, en plazas, en calles, en todos los lugares. Tenemos que hablar de la palabra de Dios para que el pueblo tema a Dios. Porque fíjese, hermano, cuando Josué, cuando reyes como Ezequías enseñaron la palabra, solo enseñar la palabra al pueblo, dice que las naciones vecinas tuvieron un temor terrible, porque el pueblo de Dios estaba llenándose del conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado los medios de comunicación. Dios nos ha dado Betel Televisión, Betel Radio. Dios nos ha dado la capacidad de hacer campaña para predicar la palabra de Dios, no para distraer a la gente. No venimos a divertir a la gente, venimos a predicar la palabra de Dios. No venimos a pasar el tiempo, gloria a Dios, porque no somos vagos, hermano. Tenemos muchas cosas que hacer, pero sabemos que el pueblo necesita la palabra de Dios. Quiero que todos se pongan de pie en esta noche y quiero hacer una oración. Si tú en esta noche quieres la bendición de Dios, te das cuenta que no existe la suerte, no existe la mala suerte ni la buena suerte, existe la bendición de Dios o la maldición de Dios. Y si tú quieres la bendición de Dios en esta noche, ven aquí al altar y vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios. Si tú vienes caminando, dile: Señor, yo quiero tu bendición. Yo quiero que tú me ayudes. En tu casa lee Deuteronomio capítulo 28. Anótalo, léelo en tu casa. Lee todo ese capítulo y ahí entenderás
la voluntad de Dios. Y ahí entenderás por qué a la gente le va bien y le va mal. Ahí entenderás por qué hay naciones que son muy pobres, porque son dadas a la brujería, a la hechicería, al oscurantismo. No hay el conocimiento de la palabra de Dios. Tú entenderás por qué hay pueblos en donde hay tanta violencia, hay tanto asalto, hay tanta corrupción, inmoralidad. Es porque los líderes no han predicado la palabra. Es porque no se está enseñando la palabra al pueblo. Nosotros enseñamos la palabra. Nuestras palabras no funcionan, pero las palabras de Dios permanecen para siempre. Las palabras de Dios son poderosas, hermano. La palabra de Dios refleja la voluntad de Dios. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Es el propósito de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y Dios le enseñó a su pueblo. Y si tú quieres ser pueblo de Dios, tienes que llenarte de la palabra. Tienes que llenarte de las escrituras y empezar a obedecer a Dios. La obediencia a Dios es lo que trae la bendición. Cada persona que decide obedecer a Dios, ahí empieza la bendición. Y lo vas a ver mañana, pasado. Y verás que tú pones tu mano donde pongas tu mano. El negocio que inicies, el trabajo donde empieces a laborar, verás la mano de Dios, verás la prosperidad, verás la ayuda de Dios, verás el respaldo de Dios. Y dice la palabra de Dios que tus enemigos temerán, se darán cuenta. Dios dará testimonio que Jehová está contigo, que Dios te respalda. Gloria a Dios. Y no habrá asaltante, no habrá delincuente que te rodee y que te ataque, porque Dios saldrá en defensa tuya. Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por sus hijos. Dios ama a los que obedecen su palabra. Dios se agrada de un hombre o de una mujer cuando decide ser obediente a la palabra de Dios. Dios se pone contento. Dios se deleita, se alegra en ti. Gloria a Dios. Y por eso Dios te protege. Dios pone un cerco. Dios pone sus ángeles para protegerte. Y ningún enemigo vendrá contra ti, porque Dios no lo permitirá. Porque Dios dirá: ese es mi hijo, esa es mi hija. Él es obediente, ella es obediente, y nadie lo puede tocar. Alabado sea el Señor. La Biblia está llena, hermano, de ejemplos de gente que quiso hacerle daño a hombres de Dios, y Dios puso su mano. Dios frenó a reyes importantes. Dios le dijo: no toques a la mujer de Abraham, porque si no te mato. Alabado sea el Señor. Dios protegiendo a sus hijos y a sus siervos. Vamos a orar. Si tú necesitas la ayuda de Dios, repite conmigo esta oración. Di: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pido perdón, Señor, en esta noche, porque te he fallado, porque he pecado, porque estoy en desobediencia. Señor, ayúdame a ser una persona obediente a tu palabra. Ayúdame, Señor. Dame fuerzas. Voy a leer tu palabra. Voy a obedecer tu palabra. Voy a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Dile: te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, te pido tu bendición sobre todos aquellos que hacen esta oración, sobre todos aquellos que toman esta decisión. Bendícelos, Padre. Ayúdalos, Señor. Como dice tu palabra, tú, Señor, bendecirás su entrada, su salida. Tú bendecirás la obra de sus manos, el fruto de su vientre, su arteza de amasar. Trae tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Sana a los que tienen cáncer, a los que tienen tumores, a los que tienen enfermedades, cualquier mal. Sánalos, Padre, tócalos para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor.